Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así quedó el auto del accidente fatal del pasado domingo. Información de impuestos sobre el portal Voy Impuesto. Venezolanos sueñan con la libertad de su país. Así se encuentran las calles de Caracas en estos momentos. Gimnasios en la primera semana del año. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos a esta hora con noticias locales y con más detalles que se siguen conociendo del lamentable accidente fatal que ocurrió el pasado domingo, en donde 2 personas perdieron la vida a causa de una conductora de 24 años que fue presentada el día de hoy delante del fiscal. Hoy les mostramos también las imágenes de cómo quedó este vehículo. La policía de Aruba continúa realizando las investigaciones y de hecho esta semana todavía estuvieron presentes en el lugar de este fatídico accidente que acabó con la vida de 2 ciudadanos de la República Dominicana residenciados en Aruba. Se están tomando diferentes medidas, pues este caso es uno en el que ambas familias están pasando por un dolor profundo. No solamente los familiares de las personas que fallecieron, pero también de la joven, la cual se encuentra detenida, pero también que fue presentada el día de hoy delante del fiscal. Hay mucha especulación y lógicamente la familia de la conductora está dispuesta a colaborar con la justicia. Ella se encuentra privada de la libertad y su familia lamenta lo sucedido. Por ahora todavía hay muchos asuntos en curso relacionados con la investigación. El Ministerio Público se está encargando de la investigación que la policía hasta el momento está realizando. Estas fueron las primeras imágenes también que se dieron a conocer por parte del Cuerpo Policial de Aruba de cómo quedó el vehículo, este SUV negro que a una alta velocidad pasó por esta importante avenida de la L.G. Smith Boulevard, acabando con la vida de esta pareja. Y es que lo que se pregunta a la comunidad en general es ¿qué está pasando en Aruba? Pues apenas vamos 8 días que abrió este año 2026 y ya tenemos 3 fallecidos a causa de accidentes viales, pero también un joven el cual estuvo envuelto en un accidente, fue enviado a Medellín y recientemente conocimos el lamentable hecho que una de sus extremidades fue amputada. Y es que lo que se pregunta a la comunidad en estos momentos es ¿qué está pasando en Aruba? Sabemos que una de las situaciones más lamentables son los accidentes de tráfico, pero apenas vamos 8 días que abrió este año 2026 y ya tenemos por lo menos 3 personas que fallecieron en accidentes viales. 2 el pasado domingo, esta pareja dominicana, también el joven menor de edad de 17 años que perdió la vida al volcarse en su vehículo, y se conoció también una historia reciente en el cual un joven menor de edad también fue enviado de urgencia hacia Medellín después de un accidente que tuvo con una persona quien al parecer en el volante se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo alcanzó y, según lo que indicó el hospital en Medellín, tuvieron que amputarle una de sus piernas debido a la gravedad de las heridas. Esto abre también la brecha de la situación que se está presentando hasta estos momentos y también la importancia de que las autoridades concernientes puedan hacer algo al respecto y seguir evitando accidentes que pueden causar tragedias. Cambiando de tema, el Departamento de Impuesto a través de sus redes sociales dio a conocer importante información para lo que trata el portal Voy Impuesto, en donde a partir del 12 de enero los usuarios deberán tener un autenticador multifactor. Esto para prevenir de pronto situaciones irregulares y proteger también a los usuarios. A partir del 12 de enero del 2026, la autenticación multifactor o conocida como MFA será obligatoria para todos los usuarios del portal Voy Impuesto. Si aún no lo han activado, deberán hacerlo de forma inmediata y activarlo solamente tomará unos minutos. Al activar este autenticación multifactor, garantizan el acceso continuo a los datos de impuesto y a los servicios ofrecidos en el portal Voy Impuesto, como la declaración mensual del BBO,
impuestos sobre salario, impuesto turístico, entre otros. Este MFA agrega una capa importante de seguridad a su cuenta de impuesto, como también no solo al momento de iniciar su sesión con el nombre del usuario y la contraseña, sino que también dará un código de 6 dígitos para confirmar su identidad. Esto previene accesos no autorizados y mantiene sus datos de impuesto seguro. Es sumamente importante activar este MFA para poder continuar utilizando Impuestos sin interrupciones. A los usuarios que aún no lo hayan activado, se les recomienda tomar acción de inmediato. Para los asesores, también se recomienda informarle a sus clientes sobre la importancia de activar este MFA en Impuesto y así evitar inconvenientes. Empezamos nuestra ronda internacional en los distintos lugares donde se encuentran los venezolanos. Por ejemplo, en Colombia, después de la detención del pasado 3 de enero de Nicolás Maduro, muchos han expresado su amor, pero también la esperanza y la fe que ellos tienen de poder volver a ver su país completamente libre. Las plazas más emblemáticas e históricas de Bogotá y de diferentes partes de Colombia se convirtieron en una verdadera fiesta. Todo comenzó el sábado desde muy temprano, cuando se conoció la noticia de la captura de Nicolás Maduro. La música se abrió paso entre las calles de Bogotá. Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Fue un sonido que se instaló en el pecho de quienes, lejos de casa, siguen llamando patria a Venezuela. El himno nacional de Venezuela no solo se escucha, se siente. En los rostros aparece la nostalgia, esa que no se puede esconder y que se traduce en lágrimas que cuentan historias de ausencia, de espera y de esperanza contenida durante años. Esta es la mejor noticia que podemos recibir todos los venezolanos hoy en día. Y tienen que darle el golpe final y que caiga toda esa cúpula y podamos regresar a nuestra tierra. ¿Qué siente en su corazón? Lo veo nostálgico. Alegría. Esa es una dicha que uno siente por tantas cosas que hemos pasado los venezolanos, tanto en nuestra tierra como migrantes. Claro, se siente mucha alegría, se siente mucha emoción porque nuestra familia, nosotros estamos aquí y podemos subsistir, pero la familia es la que está en nuestro país, está resentida, pero hoy día amaneció el país súper alegre y estamos muy contentos por eso. En Bogotá, muchos ciudadanos los acompañaron en un mismo sentimiento. No, solo me pongo en el lugar de los demás y ya, solo eso. ¿Siente esperanza? No, es solo eso, no más. Me pongo en los zapatos de ellos, no más. ¿Creer en un mejor país? Sí, puede ser. Pues siempre es la esperanza. Para muchos, la celebración fue una oportunidad de volver a sentirse libres, aunque fuera a miles de kilómetros de su tierra. Cayó porque tenía que caer. Gracias Dios porque nos escuchó. Queremos una Venezuela libre sin dictadura. Y así amanecen las calles de Caracas, en la capital venezolana, a pesar de que hay personas que tienen cierto escepticismo por lo que podría ocurrir en este país. Sin embargo, también hay otros que, por el contrario, no estuvieron muy de acuerdo con la detención de Nicolás Maduro. Sí, gracias por el contacto que establecemos a esta hora, hoy miércoles 7 de enero. Este es el panorama que se puede observar hoy en Caracas, la capital de Venezuela. Por cuarto día consecutivo son pocas las personas que han decidido salir a las diferentes calles de la ciudad tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Algunos comercios han decidido elevar sus santamarías, mientras que otros la mantienen abajo. Estos comercios que abren sus puertas a la espera de consumidores son los de servicios esenciales como alimentos y medicamentos. También en esta zona donde yo me encuentro suelen frecuentar los trabajadores informales a los que se les hizo
un llamado recientemente para que se sumen a la parte comercial, pero no lo han acatado en totalidad. Algunos de ellos sí han decidido reintegrarse nuevamente. También existe la poca afluencia de transporte público, mayormente los pertenecientes al Estado son los que prestan estos servicios. Sin embargo, nosotros quisimos conversar con cada uno de los venezolanos y esto fue lo que nos dijeron. Sí, muy diferente. Solo, muy solo, para como yo he trabajado y hay gente, está demasiado solo. Una falta de respeto a lo que pasó, pues. No debe haber pasado eso, pues, porque eso se llama como secuestro. ¿Qué te digo? Incertidumbre, estamos igual todos. La cosa está fea, ¿no? Hubieran buscado otra forma de solucionar los problemas y no metiéndose así, porque hubieron unos muertos innecesarios. Y nos vamos ahora a Caquetá, en Colombia, en donde un grupo de policías estaba departiendo recientemente en un lugar cuando allí llegaron al parecer motorizados, acabando con la vida de ellos. El reporte es de Noticias Caracol. Sobre las 7:30 de la noche, un grupo de policías que se encontraba departiendo en un reconocido establecimiento de Cartagena del Chairá fue atacado con arma de fuego, dejando sin vida al subintendente Luis Alfonso Flores y el patrullero Roosevelt Alexander Lesmes. Ante el hecho violento, las autoridades realizaron un consejo de seguridad. Allí se anunció oficialmente una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información de los responsables, pero también se anunciaron otras medidas. Hay acciones como, por ejemplo, las acciones de policía judicial para los responsables, precisamente también como Consejo de Seguridad se van a aumentar las requisas y retenes y algunas acciones que también son motivo de confidencialidad precisamente para poder seguir, digamos, dando resultados. Según el nuevo reporte de las autoridades, los policías minutos antes se encontraban haciendo patrullajes en el municipio e hicieron una parada en el lugar de los hechos. Este crimen fue atribuido a las disidencias de alias Calarcá. Habían salido a hacer un recorrido por el municipio e hicieron una parada en este lugar, que es un establecimiento abierto al público donde interactúan con unas personas, y en ese momento es donde aprovechan estos delincuentes para causarle la muerte a los dos policías. Las autoridades continúan investigando. Entre tanto, los uniformados heridos se encuentran en la clínica Mediláser de Florencia y serán trasladados a otra ciudad para recibir atención de mayor nivel. Y nos vamos hasta el Perú, en donde una pareja fue rescatada después de que se encontraba realizando distintos deportes y al parecer por la crecida de uno de los principales ríos donde ellos se encontraban, quedaron atrapados en este islote. Nerviosos y asustados. Así demostraba esta pareja que horas antes cruzó el río Chanchamayo hacia este islote para disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, con el pasar de las horas, quedaron atrapados, ya que el caudal del río se elevó de un momento a otro debido a las lluvias en la zona. Jenny, Bernardo García y Francisco Rudy Tomás intentaron volver, pero fue imposible. Policía, personal de rescate y los bomberos llegaron hasta la zona para iniciar las labores de rescate, pero tuvieron dificultades por no contar con el equipo adecuado. Bueno, hay 2 personas atrapadas, ¿no?, en la isla, y bueno, vemos bien claro el caudal está fuerte y pues ya hemos intentado 2 veces y no se ha podido. Tenemos que buscar otra estrategia para poder ver cómo podemos rescatar a esas 2 personas. Nosotros no tenemos botes, canoa, nada de esas cositas, ¿no? Y hay varias cosas que se requiere para poder rescatar cualquier persona, cualquier emergencia que pueda suceder. Fueron Tony, Ángel y Nelson, 3 jóvenes que pertenecen al Club de los Piratas del Río Chanchamayo, los que los rescataron, utilizando nada menos que sus cámaras, con las que suelen practicar camarotaje. Y les presento una nefasta historia, pues ya se encuentra en prisión un hombre en Puerto Rico, el cual se le sospecha que fue quien acabó con la vida de su propio hijo de apenas 5 años. Esta es la historia. ¿Usted lo hizo? El diablo. ¿El diablo? Estaba dentro de mí. ¿El diablo estaba dentro de usted? Sí. ¿Y por qué dice eso? ¿Tuvo un problema antes? Sí.
Cristian Serrano Rosario, de 33 años, fue trasladado a la cárcel de Bayamón luego de que la juez Irmari Colón encontrara causa para arresto por presuntamente asesinar a su propio hijo de tan solo 5 años, identificado como Chris Ezequiel Serrano Rodríguez. Se celebró la vista de regla 6, la jueza Irmari Colón Mazo encontró causa para arresto por ambos cargos de asesinato en primer grado y la violación a la ley de armas. El tribunal le fijó una fianza de $850,000 por cada cargo, para un total de $1.700.000, la cual no pudo prestar. ¿Ustedes cuentan con la evidencia contundente y suficiente para procesar a este hombre? Sí, no, eso sin duda alguna. Más allá de dudas razonables podemos probar este caso. Los hechos ocurrieron el martes, víspera de Reyes, en la residencia de la familia ubicada en el barrio Tomás de Castro 2 en Caguas. Según la policía, la madre del menor habría salido del hogar para comprar un medicamento, ya que el niño tenía fiebre, y dejó al menor bajo el cuidado del padre. Al regresar a la propiedad, la madre se encuentra al menor con heridas severas que le causaron la muerte. El padre del niño había abandonado la residencia en su vehículo, pero fue arrestado posteriormente por el personal de la unidad motorizada en la avenida de Getó en Caguas. En el momento del arresto de él se ocupó el vehículo en el que él se transportaba. Y de igual forma en la residencia se ocupó un cuchillo por parte del personal del Instituto de Ciencia Forense, el cual será analizado para corroborar si fue el arma utilizada. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Medicamentos para la obesidad. Comerciantes peruanos venden artículos a los venezolanos. Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, conceita por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, copei data way. Paga online, online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais costa, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oh, Aruba, ay, no soy cheitera. En la humilde que gusta divertir. Oh, pero con la cuida. Mantén bonita. ¡Puta! ¡Saca! Con vibra son hasta la ganga. Guys, para tener mi barrio limpio. Humana, a sério. Diz bom vibra. Hey guys, vamos. Panserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Esta pena bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby? Que tem? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, me bisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que como mais se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito esquito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. A outra baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. A través de distintos especialistas en países como por ejemplo El Salvador, Nicaragua y demás,
están vendiendo algunos medicamentos que podrían ayudar a las personas que están sufriendo de obesidad. Esto específicamente para lo que tratan, por ejemplo, tratamientos para la diabetes. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La OMS habilitó terapias con péptidos similar al glucagón, una hormona que tiene efectos importantes sobre el metabolismo celular y el control de los niveles de glucosa, y además se utiliza para tratar la diabetes tipo 2. Ha demostrado beneficios en la pérdida de peso y reduce los daños asociados a ello. Por eso, dos mecanismos bien básicos es que se van al cerebro y ellos estimulan más el núcleo de la saciedad, lo hacen sentir que usted sienta menos hambre desbordada, le voy a llamar así. Y se van al intestino, que lo hacen un poquito más lento para digerir alimentos. Casualmente, pues se ha visto que los pacientes con hiperglicemia o que son diabéticos tipo 2, que son obesos, tuvieron una mejoría de su glucosa a través del uso de los medicamentos GLP-1. Los especialistas advierten que no se trata de productos milagrosos y que su efectividad también depende de combinarlos con un estilo de vida saludable. Se acompaña toda la vida de una dieta adecuada para cada paciente y un ejercicio que tiene que ser también adecuado para cada paciente de acuerdo al momento de obesidad que se tenga. La OMS aclara que estos tratamientos solo pueden ser utilizados por adultos debido a posibles efectos adversos como vómitos, diarrea y dolor abdominal. Los medicamentos GLP-1 solo pueden ser usados actualmente en personas mayores de 18 años que tengan obesidad mórbida, o sea que tengan un índice de masa arriba de 30, y obviamente no está aprobado ni en embarazadas ni tampoco en jovencitos que tengan obesidades mórbidas. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos literalmente el agosto que vivieron los comerciantes peruanos después de lo que ocurrió en Venezuela, pues allí decidieron vender gorras, banderines y todo lo alusivo a Venezuela. La captura de Nicolás Maduro anunciada por el presidente de los Estados Unidos el 3 de enero no solo desató celebraciones entre la comunidad venezolana en Perú, sino que también activó la creatividad comercial de los peruanos. En las primeras horas de ese día, un grupo de venezolanos se reunió frente a la Embajada de Venezuela en la avenida de Arequipa para celebrar esta noticia que marcaba un cambio político. Asimismo, se registró la respuesta rápida de los comerciantes peruanos que empezaron a llegar al lugar. Según en los videos, se podían vender allí gorras, cintas, banderines de Venezuela y allí los peruanos aprovecharon las ventas rápidas entre la multitud. Este movimiento comercial, lejos de recibir críticas, fue aclamado por miles de internautas quienes elogiaron la rapidez de los emprendedores para generar ingresos en un evento no planeado. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos a este gatito que supuestamente estaba jugando a atrapar una mosca, pues su dueño lo estaba grabando y allí vivieron un efecto paranormal. La grabación fue compartida en Instagram por una cuenta. En el video se puede ver a un gato saltando de un lado a otro, concentrado en cazar una mosca que lo molestaba. Todo transcurre con normalidad hasta que el animal logra atraparla y de repente se queda completamente quieto. Con la cola levantada y la mirada fija hacia la puerta, el gato adopta una actitud de alerta y genera tensión. Segundos después, ocurre lo inesperado. Unas chanclas que se encontraban allí apoyadas en el patio comienzan a moverse solas, deslizándose hacia la salida de la casa sin que nadie las tocara. La reacción del gato fue inmediata, salió corriendo como si persiguiera algo invisible, mientras su dueña, claramente asustada, decidió cortar la grabación. Estaba filmando a mi gato cazando una mosca y terminé grabando un posible evento paranormal, escribió la joven en su publicación. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Urgent Care.
¿Necesita un médico el fin de semana pero no es una emergencia? Pues en Urgent Care Aruba le ofrece asistencia médica privada sin cita previa, incluso los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Puede encontrarlos todos los días entre semana de 8 de la mañana a 8 de la noche. Manejan una amplia gama de medicinas, pero también de necesidades médicas que ponen de pronto, por ejemplo, a la importancia de la comunidad. Son, por ejemplo, necesidades médicas que no ponen en peligro la vida, lesiones leves, esguinces, cortes pequeños, quemaduras de primer grado, infecciones y fiebre, reacciones alérgicas, atención pediátrica, servicios preventivos y mucho más. Contáctelos al 586-0448 o al WhatsApp al 597-5549. Y continuamos con más de las historias que se viralizan en las redes sociales, pues dos jóvenes encontraron mientras estaban vacacionando una botella que contenía algo misterioso en su interior, pues al parecer eran las cenizas de un familiar. Hace muchos años era habitual enviar mensajes dentro de una botella y arrojarlos al mar con la esperanza de que alguien los encontrara. Algo muy parecido ocurrió recientemente cuando un grupo de amigas se topó con una durante un paseo por la playa y decidió averiguar lo que había en su interior. La experiencia quedó registrada en este video. Allí, ellos, según lo que explicaron, al momento de abrir esta botella se dieron cuenta que había como cenizas o algo así. Como no lograron sacar el contenido en la playa, decidieron llevar la botella y abrirla con más cuidado. Finalmente, al romperla, encontraron una carta enrollada junto a un billete de $10. Al leer el mensaje, el tono del video cambió. La carta contaba la historia de Hunt, un hombre que había fallecido y cuyas cenizas viajaban dentro de la botella. Amable marido, madre, hijo y amiga para muchos. Hunt amaba viajar por el mundo durante sus 66 años de vida, según relataba el texto. El mensaje explicaba que él se había despedido de Cabo San Lucas en México en el 2024 y pedían que en caso de que alguien encontrara la botella, se contactara con su hijo para contarle en dónde había terminado ese último viaje. Y los dejo con estas imágenes de un gimnasio muy reconocido de cómo se encuentra tan lleno la primera semana del año. Esto podría también abrirnos la puerta para que nosotros no lo hagamos como moda, sino más bien como un hábito. El 2026 comenzó con una serie de sucesos inesperados. Primero tembló en México y luego se dio a conocer el arresto de Nicolás Maduro y pese a lo dicho antes, millones de condicionales mantienen con esperanzas el deseo de cumplir los 12 deseos del nuevo año. Para muchos, uno de los propósitos y el más recurrente de pronto podría ser bajar de peso y hacer ejercicios. Pues aquí se puede ver los gimnasios cómo reciben a una gran cantidad de personas que de pronto quieren hacer su cambio físico, pero lo que sucede es que siempre ocurre en las primeras semanas del año en curso. Para responder a la pregunta, el usuario indicó cómo se encuentran los gimnasios en estos momentos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.